en la provincia de Buenos Aires no accede al agua potable. ¿Nos puede ampliar ese informe? Sí, así es. Hicimos un informe desde la Defensoría del Pueblo con la Universidad Católica Argentina, que en el marco de esta crisis que se viene manifestando en relación a la situación de la pobreza de los niños y niñas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, en el segmento que va de niños de 5 a 11 años, casi el 40% de ellos no accede a agua potable, agua de red, y en el rango etario completo de menores de 18 años, como bien vos decías, 1 de cada 3 no tiene esta posibilidad. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno ante este dato que es escalofriante? No, la verdad la respuesta es absolutamente insuficiente y no tiene que ver con el agravamiento de las condiciones de ahora. Yo venía para acá y quise elaborar rápidamente un gráfico de la caída de la inversión respecto a lo que se hace con la posibilidad de acceso a agua potable en el conurbano bonaerense en los últimos 5 años. Y la verdad que cuando uno muestra esa relación respecto al Producto Bruto Interno, lo que ve es una formidable y abrupta caída que tiene que ver con la imposibilidad de acceso al agua potable, que no solo tiene que ver con los barrios más vulnerables. De ese 40% de chicos que no tiene acceso al agua potable, el 70% corresponde a barrios precarizados, pero también hay un segmento de niños en barrios urbanos que no acceden a esta posibilidad. Daniel, hoy en Argentina se estudia con hambre. Y esto ocurre en diferentes sectores del país, en el conurbano bonaerense, por el nivel de pobreza y la indigencia, que la indigencia ascendió al 7%. ¿Cómo es estudiar con hambre? Bueno, es muy difícil. La verdad es que las últimas pruebas Aprender y otras investigaciones recientes elaboradas en la UNESCO demuestran que la incapacidad nutricional afecta notablemente el desarrollo del cerebro infantil. Pensá que nosotros nacemos con un cerebro de 35 gramos y llegamos a 900 gramos durante el primer año y medio de vida. Es decir, que un bebé de 1 año y medio tiene el 80% del peso de su cerebro ya desarrollado, ¿sí? Lo mismo ocurre con la parte de educación. El 80% de la capacidad neuronal del cerebro de un adulto se conforma antes de los primeros 4 años de vida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hacemos mal a nivel nutricional o a nivel educación antes de los primeros 4 años de vida va a tener después un efecto irreversible y va a ser muy difícil revertirlo en la escuela primaria o en la escuela secundaria. O sea, Daniel, lo primero que hay que hacer es darle de comer a los Absolutamente. chicos. Absolutamente. La UNESCO decimos siempre, primero hay que tener un cerebro sano y después hay que educarlo bien. Si el cerebro no está sano, porque no... Pensá que en el cerebro tenés 140.000 millones de neuronas que antes de 1 año y medio de vida forman 15.000 conexiones cada una. Esas 15.000 conexiones, la mitad depende de la estimulación y la mitad depende de la alimentación. Daniel, hemos entrevistado a médicos sanitaristas en las últimas horas y ellos nos señalan, nos describen esta escena. Viene la mamá con sus hijos, viene con la receta diciendo que no puede comprar los medicamentos que en la anterior visita le habían enviado o le habían recomendado, pero también, sobre todo, el hambre, ¿no? No puedo comprar los alimentos, no puedo comprar los medicamentos, la situación es muy difícil. Sí, tremendo, porque además los colegios tienen que servir para educar. Paliativamente ante situaciones de estas características también sirve para alimentar. El tema es que los chicos que van a los comedores escolares no tienen la nutrición adecuada. Por ejemplo, nosotros en Argentina, independientemente de la pobreza, ya tenemos una nutrición que es ácida de por sí, porque incorporamos mucha leche, mucha carne y por el tipo de industrialización todo tiene colorantes, hormonas, antibióticos y demás. Es decir, que hasta una persona sana como nosotros, comiendo una dieta argentina que nosotros creemos equilibrada, tenemos la acidez de nuestro organismo, compuesta en un 95% por agua, susceptible, es un caldo de cultivo para el cáncer, para el Alzheimer y para millones de enfermedades más. Imagínate un chico que está en etapa evolutiva, que está creciendo y que además ni siquiera cumple con las condiciones básicas en el equilibrio de la dieta. La verdad es muy difícil enseñar y desarrollar la capacidad atencional de un chico de esas características. Yo a un chico de 4 años que está bien alimentado le puedo enseñar fracciones. ¿Cómo? Le doy una manzana, le pido que la corte en 4, le digo comete un pedacito, lo que te comiste se llama cuarto, ahora comete otro pedacito, te comiste 2 cuartos equivale a 1/2, y lo puedo entregar a la profesora de primer año de la escolaridad primaria con un muy buen nivel de matemática.
Esto no lo puedo hacer si el chico no tiene la capacidad perceptiva porque no está alimentado correctamente. Porque ni siquiera tiene la manzana. Por eso ni siquiera tiene la manzana. Y cuando vemos los datos de pobreza, los que se conocieron hace días, cómo se distribuye la pobreza a lo largo del país, ¿qué otra información podemos obtener de eso? Bueno, primero que hay una desigualdad sumamente manifiesta entre los chicos que van a las escuelas públicas, lamentablemente, y los que tienen la posibilidad de ir a una escuela privada, aunque sea parroquial. Y además quiero hacer notar algo que es muy, pero muy importante, y que puede servir para contrarrestar esto de el desarrollo de la inteligencia infantil en los chicos más pobres. El artículo 93 de la Ley de Educación Nacional establece que todas las jurisdicciones tienen la obligación, incluso en las escuelas públicas, de atender a los chicos de alto potencial intelectual. El 15% de los chicos pobres tiene elevada capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque como no les regalan juguetes y porque tienen que luchar permanentemente contra una adversidad que los chicos de clase media o de clase alta no tienen que someterse, esto permite un desarrollo mucho más manifiesto de la creatividad y sobre todo del hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que desarrolla la lógica matemática y la comunicación. Entonces, una solución a largo plazo es que todas las familias que pertenezcan a barrios marginales exijan a las autoridades que además de darles de comer, esa dieta tiene que estar equilibrada y que además de ir a una escuela, esa escuela para este 15% de los chicos, que son millones, necesitan una atención adecuada, diferencial. Si no, estamos, como los griegos decían, la cama de Procusto. Si sos un poco más largo, te corto los pies, si sos un poquito más corto, te tengo que estirar. Y así no funciona, y menos con un chico que está en edad de crecimiento. Walter, Daniel nombraba a las autoridades, a ver, para amortiguar la situación tan dramática que se vive en la infancia, los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires bajo la línea de la pobreza, ¿qué es lo que hace el gobierno bonaerense para amortiguar esta situación? No, mira, nosotros vemos con mucha preocupación porque hay un desfinanciamiento absoluto de los programas que están vinculados a la niñez. En términos económicos, casi el 18% menos que el año pasado, más allá que se tiene la insistencia de que se están otorgando mayores planes respecto a la inflación, hay una pérdida absoluta. Vos pensás que la principal política de llegada a los sectores juveniles y de niños y niñas y adolescentes es la asignación universal por hijo. La única medida de emergencia que se tomó después de la formidable evaluación que hubo tras las PASO fue el adelanto de 2.000 pesos en 2 cuotas de 1.000, pero con un agravante, que la asignación universal por hijo no va a ser actualizada hasta marzo del año que viene, cuando hemos visto por estos días los índices inflacionarios que seguramente no van a mermar en los meses futuros. Pero además, parecería que no se tiene en cuenta que a partir de los datos que se publicaron ayer de pobreza y de indigencia, cada 24 horas 3.300 chicos caen en la pobreza en la Argentina. Ahora, Martelo, a partir de estos números de la pobreza, el gobierno nacional y también el de la provincia de Buenos Aires alegan que la pobreza que mide el INDEC es la pobreza por ingresos y que la pobreza multidimensional, que se entiende que incluye, por ejemplo, el acceso a servicios, las conexiones de red, agua, cloacas, etcétera, etcétera, está mucho mejor, e incluso las obras de pavimentación y demás. ¿Qué es lo que se ve en la provincia de Buenos Aires concretamente respecto de este argumento del oficialismo? No, todos los números de inversiones respecto a los aspectos colaterales de la pobreza en función de alimentos que vos mencionabas son absolutamente negativos. Mencionábamos recién el de agua de red. Yo te podría decir que mientras la inversión cayó y cae casi un 20% del 2018 al 2019, lo que tiene que ver con la extensión de red y la posibilidad de acceso a agua potable, las tarifas solamente de AISA, la empresa que presta servicios en Capital y Gran Buenos Aires, aumentó un 44%. Entonces, hay una dicotomía y ha decidido el gobierno a quién fortalecer desde el punto de vista de los recursos. Obviamente no a los sectores que más sufren. No hay tendidos de red adicionales de hace muchísimos años en lo que tiene que ver el conurbano bonaerense, más allá que se publiciten obras que están lejos de inaugurarse, porque lo único que se hace es el tendido, pero no la conexión. Eso respecto al agua. Respecto a los establecimientos educativos, todos vimos cómo las partidas destinadas a lo que tiene que ver la emergencia edilicia educativa no han sido ejecutadas, muchas de ellas subejecutadas, con lo cual no hay un complemento que tenga que ver con atender muchas de las cuestiones que tienen que ver con el rol del docente, que como bien decía el doctor, digamos, no tienen únicamente que ver con la situación de enseñar. Es muy difícil hoy el rol del docente cuando tiene
paritaria sin concretar, aumento de sueldos demorados, de financiación del sistema educativo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en niveles extraordinarios respecto a los últimos 10 años, en lo que tiene que ver la incidencia total del presupuesto, que prácticamente en la provincia de Buenos Aires un 40% está destinado a pagar la deuda. ¿Empeoró la educación en la Argentina en estos últimos 4 años? Sí, muchísimo. Evidentemente la educación, la innovación y el desarrollo fueron materias pendientes de este gobierno claramente. De hecho, la medición de calidad educativa en las pruebas Aprender determina que hay una regresión del 4,5%, por ejemplo, en el nivel de matemática, que básicamente ¿Cuánto tiempo lleva recuperarlo? Si es que se puede recuperar. Se puede recuperar, lleva una generación que son 30 años, lo hizo Chile, cuesta 30.000 millones de dólares hacerlo, es decir, O sea, 1.000 millones de dólares por año. 30 años para recuperar lo que se perdió en 4. Sí. Tenés que modificar totalmente. Lo que pasa es que acá tenemos que hablar de una reforma educativa integral. No podemos seguir teniendo que cada jurisdicción en particular desarrolle los programas de estudio como le da la gana. Tenemos que volver a tener una superintendencia nacional de educación. Hay que quitar los subsidios a los colegios privados y entregarle esos fondos a los padres mediante vouchers, que con esos vouchers los papás puedan alimentar a sus hijos o pagar el colegio que quiera para sus hijos, incluyendo las escuelas públicas, y hay que reprogramar estructuralmente todos los profesorados. Daniel, escuchaba a Agustín Salvia de la UCA y él decía, para bajar la pobreza del 35 al 17%, la Argentina deberá crecer 15 años consecutivos al 3%. Lo podemos hacer si hacemos todas estas reformas. Ahora, si vamos a seguir surfeando la ola y no meter la mano a donde realmente hay que hacer, es doloroso seguramente, pero los cambios tienen que ser de fondo. No sirve que la ciudad de Buenos Aires tenga unicaba en lugar de cambiar en profundidad el contenido de los profesorados, de los formadores, porque en definitiva siempre estamos cambiando la cosmética y la superficialidad, y los docentes siempre van a aprender lo mismo, y en la cabecita de los chicos, en el aula de primer grado, de salita de 5, siempre le vamos a estar enseñando lo mismo, con este déficit educativo, además del déficit nutricional. Pero, ¿cómo combatimos, Walter, el hambre de forma inmediata? Yo recuerdo las manzaneras de Chiche Duhalde. ¿Lo ve como una posibilidad de que se pueda crear, un número importante de mujeres que visiten los barrios para dar alimentos a las familias? Sí, lo primero me parece que tiene que haber un pacto de políticas de Estado permanente y perdurable, coincido absolutamente con eso. Y lo segundo es, tiene que haber un cambio de paradigma, o sea, cuando vos fijás políticas públicas, lo primero que tenés que tener en cuenta cuál es tu prioridad. Acá la prioridad durante todos estos años ha sido favorecer a sectores vinculados a los servicios públicos y aquellos que están vinculados a los servicios financieros. Obviamente, no es 3.300 chicos por día que caen en la pobreza, no es porque hubo una catástrofe. En realidad la única catástrofe que hubo fue malas decisiones políticas, o si se quiere, decisiones políticas orientadas hacia donde no tenían que ir. Y yo creo que los recursos están si reasignamos en función de las prioridades. Y la verdad que hoy el tema del hambre y la pobreza infantil debe ser una prioridad para los próximos años, porque si no la situación tiende a agravarse. Reitero, 3.300 chicos cada 24 horas, según los datos que se publicaron ayer, caen en la pobreza. Porque tristemente esos datos además van a ser aún peores para diciembre. Claro, porque estos son los ¿Qué datos? Valores manejan de la pobreza en la Argentina? ¿Un 40% de los argentinos? Todas las estimaciones, y además no hay nada para no creer que sea así, porque todavía no se han proyectado los datos inflacionarios más duros, ¿no? Los que vinieron después de la devaluación de las pospaso. Contestando un poco tu pregunta, conseguir un grupo de personas, de mujeres, como las manzaneras, que le den un sándwich a un chico ahora y dentro de 6 horas vuelva a tener hambre, lo podemos hacer casi instantáneamente. El tema es que si no tenemos políticas de Estado a largo plazo, eso no va a atacar la nutrición. Daniel, Walter, muchas gracias por venir, gracias a ustedes. muy amables. Momento de hacer una pausa muy cortita en C5N. Después vamos a estar hablando de las pymes, porque este gobierno tarde se acordó de uno de los sectores más perjudicados. Ya cerraron 50.000. La promesa del presidente es reducir los impuestos en el caso que sea reelecto. Tarde se acordó.